Hermanas y hermanos en Cristo, sean de nuevo bienvenidos a este nuestro espacio. Esta semana iremos con su servidor juntos en la reflexión del Evangelio. No olviden escucharnos cada semana. Comencemos. Oremos. Omnipotente y sempiterno Dios, tú estás siempre más presto a escuchar que nosotros a orar y ofrecer más de lo que deseamos o merecemos. Derrama sobre nosotros la abundancia de tu misericordia, perdónanos todo aquello que perturba nuestra conciencia y otórganos aquello que no somos dignos de pedirte, sino por los méritos y mediación de Jesucristo nuestro Salvador, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículos del 2 al 9. Algunos fariseos se acercaron a Jesús y, para tenderle una trampa, le preguntaron si al esposo le está permitido divorciarse de su esposa. Él les contestó: ¿Qué les mandó a ustedes Moisés? Dijeron: Moisés permitió divorciarse de la esposa dándole un certificado de divorcio. Entonces Jesús les dijo: Moisés les dio ese mandato por lo tercos que son ustedes. Pero en el principio de la creación, Dios los creó hombre y mujer. Por esto, el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su esposa, y los dos serán como una sola persona.
Así que ya no son dos, sino solo uno. De modo que el hombre no debe separar lo que Dios ha unido. Las palabras del Señor Jesús en este día podrían sonar muy duras ante quienes en una época como en la que vivimos estamos, digámoslo así, acostumbrados a ver más gente en la fila y la sección de divorcios que en la de matrimonios, pues pareciera en una primera lectura que Jesús está condenándolo, o bien siendo duro para quienes lo buscan. Pocas veces vemos al Señor hablar casi con brusquedad contra algo o alguien, y siempre que lo hace es en contra de aquello o aquellos que oprimen y subyugan al pueblo de su Padre. Si al leer las escrituras de este día encontramos en ello únicamente la condenación, o diría yo, la supuesta condenación al divorcio, quizá debamos releer el texto a la luz de varios puntos a considerar, al menos para poder tener una visión más amplia del asunto. Tomemos en cuenta que, para el Deuteronomio, la ley citada por los fariseos, el único que podría pedir el divorcio era el esposo, por alguna falta de la esposa, o por alguna ilegalidad de la esposa. Y hay que sopesar qué se entiende entonces como falta, ilegalidad o impureza por parte de la mujer. Segundo, la pregunta hecha conlleva, como lo deja ver el versículo 2, una trampa por parte de los fariseos, quienes desean encontrar algo en Jesús para poder arrestarlo. Además de esto consideremos, al responder el Señor no condena el estatuto de Moisés, sino que redirige el argumento directo al Génesis, antes de Moisés y directamente al pasaje donde Dios mismo toma la palabra, y particularmente de los dos pasajes de la creación de la humanidad, el del capítulo 1, en el cual aparecen hombre y mujer en una equidad e igualdad respecto a la semejanza de Dios. También pensemos en el papel de la mujer en la época del Señor Jesús, la cual era no más que una propiedad para el varón, primero del padre y después del esposo. Tan solo con estos 4 puntos podemos encontrar claramente una desigualdad y vulnerabilidad para la mujer a quien le entregaban un certificado de divorcio en tiempos del Señor Jesús. No obstante esto, debemos considerar también que con la falta de conocimiento de la época, si por ejemplo la acusación era de no tener hijos, siempre se consideraba a la mujer responsable, aunque no fuera en efecto ella quien fuera estéril. Cuando Jesús habla contra este mandamiento de Moisés y se muestra en desacuerdo con el divorcio, hay que considerar todo lo anterior, al menos, y preguntarnos si realmente está condenándolo por ser incorrecto o inmoral el acto mismo, o bien está condenando la dureza de corazón de los fariseos, primero al poner la trampa contra él y segundo al poner en riesgo la vida de las mujeres como si no tuviera valor y fueran una cosa más, un objeto más. Como se decía al inicio, las palabras más fuertes de Jesús son siempre para quienes, con el corazón duro, falto de amor, insensible, injusto, continúan afectando y perpetuando un daño a los más débiles, a los pobres y a los que son vulnerables. Ante ellos Jesús no se acalla ni es caritativo, sino que incluso, en las partes del Evangelio donde se refiere, les llega a llamar serpientes y zorras. Por el contrario, ante los oprimidos, los olvidados, muchas veces llamados pecadores por la casta opresora de la época, no tiene más que palabras de amor y consuelo, esperanza y caridad. ¿Está realmente el Señor Jesús condenando el acto? Pensemos que además de lo anterior, en la respuesta que reciben los discípulos, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Es acá una acusación que es dada directamente contra el varón. Y si lo completamos con la segunda parte, que dice, si la mujer deja a su esposo y se casa con otro, también comete adulterio, en estas dos partes se está equiparando las acciones de ambos, poniéndolos a los dos en una posición de igualdad, cosa que para la sociedad de la época era un escándalo y un ataque de frente al sistema de creencias, liberar al hombre de sus actos solo por ser hombre. El pensamiento del Señor Jesús siempre fue claro. Su ministerio se basó y se centró en la necesidad de los rechazados y oprimidos, de los pobres y olvidados, y el pasaje del Evangelio de este día no es la excepción. La condena de divorcio no aparece públicamente en realidad, y en lo privado eleva las responsabilidades a cualquiera que la tenga, mujer u hombre sin distinción. Por el contrario, la condena llama a repensar más bien las palabras de Dios mismo, y buscar en esa equidad de la creación la respuesta, a buscar no una explicación legalista e inhumana ante una situación injusta de la humanidad,
sino más bien a buscar ante todo en los ojos de Dios amoroso y misericordioso la respuesta a las situaciones que vulneran la vida de los seres humanos. Oremos. Bendito eres, Señor, Dios y Padre. Este día te agradecemos por todas las bendiciones de nuestras vidas, por el tiempo para trabajar, descansar y jugar, el tiempo que nos permites orar y compartir. Te pedimos que en tu misericordia nos acompañes durante la semana que comienza en todos nuestros quehaceres cotidianos, para que en humilde servicio podamos seguir dando testimonio de tu reino. Te pedimos por todos los enfermos, los necesitados, los sufrientes, los que viven injusticias, por toda tu creación, y te pedimos que por medio de tu Hijo, quien lleva todo a la perfección, podamos ser partícipes de tu reino celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.